Ustedes se dieron cuenta cuánto tiempo, dinero, imaginación nosotros dedicamos para prepararnos para la Navidad. Ustedes se han dado cuenta cómo los comercios, las tiendas se llenan de decoración. En realidad nos quieren vender, ¿verdad? Cosas con las que nosotros decoremos la casa. Parece que no termina de pasar Halloween, no llegó todavía Acción de Gracias y ya estamos todos navideños alrededor, ¿verdad? Por lo menos algunas tiendas. Y es así que llegamos a sentir que es esa época, empieza a mirarse todo como que estamos en la época de Navidad. ¿Ustedes celebran la Navidad? La siguiente pregunta es la Navidad una celebración cristiana? Y vamos a tratar de reflexionar en eso por un momento. Porque tenemos que matar algunos mitos en cuanto a esto. Y les voy a decir directamente desde ya. El señor con el pijama rojo, con el gorro rojo, que dicen que se mete por la chimenea, ese gordo no tiene nada que ver con el cristianismo. Ya le llamen Papá Noel, Santa Claus, no tiene nada que ver con el mensaje cristiano. Y déjenme decirles esto, hoy estuve mirando esta semana, a mí me gusta una revista española que se llama Muy Interesante y que trae referencias de ciencia, de historia. Ustedes saben, algunos de nosotros somos medios ratones de biblioteca que nos gusta informarnos con esas cosas, ¿verdad? Y justamente esta revista de esta semana traía un comentario de algunos historiadores con respecto a la Navidad, poniéndose a tono con el tiempo. Y hay una historiadora que hace referencia a algunas cosas, y miren lo que dice. Esta es una cita de esta revista muy interesante de esta semana. Dice: la fecha de la Navidad se debe a la influencia de celebraciones paganas que existían antes que el cristianismo. Esta es una revista secular, no es una revista cristiana, no estoy leyendo un material cristiano. Y estos son historiadores seculares que estudian honestamente la historia y nos dicen esto: la fecha de la Navidad se debe a la influencia de celebraciones paganas que existían antes que el cristianismo. La historiadora Estrella Rodríguez menciona que estas raíces tienen sobre todo dos festividades romanas como base fundamental: las Saturnales y la fiesta del Sol Invicto. El nacimiento de Jesús, dice, es un hecho histórico indiscutible, del que a ciencia cierta tenemos pocos conocimientos. Sin embargo, nos conta que la Iglesia eligió estratégicamente una serie de fechas para celebrar las fiestas navideñas, consciente de la importancia que ya revestían los citados días para la religión pagana, por lo que resultaría mucho más sencillo cristianizar estas festividades milenarias que hacerlas olvidar radicalmente y sustituirlas por otras. ¿Quieren que le diga lo que dijo la historiadora Rosario en pocas palabras? Jesús no nació el 25 de diciembre. El 25 de diciembre los paganos celebraban al sol invencible. Y eso coincidía con el equinoccio de invierno, entonces con el cambio de estación. Entonces aprovecharon una fecha pagana y le colocaron el título, el nombre de cristiano, y le dijeron: vamos a celebrar ese día el nacimiento, la Navidad. Pero Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Saben? En Palestina no se pueden pastar ovejas a la intemperie en diciembre porque hace mucho frío. Se las colocan en el establo. Los pastores no pastan las ovejas toda la noche a la intemperie en diciembre por la condición del clima.
Entonces Jesús no nació el 25 de diciembre. Ya les maté un mito, les saqué a Papá Noel y les maté la fecha. No corresponde la fecha. Entonces, ¿por qué los cristianos celebramos la Navidad? ¿Está mal? ¿Tenemos que volver a casa y dar un puntapié al arbolito que ya hemos adornado y tenemos que romper todo? No. Esperen. No se apresuren. No vamos a demonizar todas las cosas. Manuel enseguida miró el árbol que está allá en el fondo, ya me lo quiere tirar. Lo rompió. No se apresuren. No es cuestión de que rompamos con todo. Hay muchas cosas en las que los cristianos participamos como parte de la sociedad que nos rodea. Cuando llega el momento de celebrar la independencia nacional, la celebramos. Cuando llega el momento de celebrar cumpleaños, celebramos cumpleaños, nos hacemos regalos. Hay muchas cosas en las que nosotros acompañamos la sociedad que nos rodea y que no está mal, que no es pecado, siempre y cuando nosotros no involucremos nuestro corazón adorando otra cosa que no sea el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Nosotros no levantamos arbolitos con luces de colores para adorar a nadie más que nuestro Señor. Es una decoración. ¿Ok? Pero nosotros muchas veces sí participamos del ambiente, y especialmente, ¿saben por qué? Lo estudiamos en el estudio hace un ratito. Porque tenemos que ser luz. Y esta temporada nos da una oportunidad inmejorable de poder hablar con otros de que Dios envió a su Hijo al mundo. A mí me encantó encontrar en una revista pagana, en una revista secular, alguien que dijo: el nacimiento de Jesús es un hecho histórico indiscutible. ¿Se dan cuenta cómo lo miran los historiadores, los científicos? No pueden negar que Jesús nació. Y justamente hasta ellos, yo estaba mirando todo el artículo, respetan las fuentes de la Biblia como documentos históricos válidos en cuanto a esto, y aclaran que los documentos que tenemos en la Biblia no dicen acerca de la fecha, y hay algunos detalles en los que no se detienen. Pero los cristianos tendríamos que celebrar el hecho de que Dios envió su Hijo al mundo. En realidad lo tendríamos que celebrar todo el año, porque es la expresión del amor de Dios para con nosotros. Dios no se quedó indiferente, cruzado de brazos, mirando cómo nosotros nos condenábamos, nos perdíamos, destruíamos nuestras vidas por nuestras malas decisiones, sino que Dios quiso intervenir por amor a nosotros, y por eso fue que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, sí celebramos que Dios envió a su Hijo al mundo. Y lo celebramos en diciembre y lo celebramos todo el año, no importa. Con árbol, sin árbol, nos vestimos especial o no, pero el hecho es que sí celebramos que Dios envió a su Hijo al mundo. Ahora, sacamos todas estas otras cosas que no son parte de la celebración cristiana. Ustedes saben que la Navidad, como la conocemos, recibió una poderosísima influencia de los especialistas en mercadotecnia, en marketing, y en especial hubo una compañía que cambió la historia de cómo se celebraría la Navidad. Esa empresa se llama la empresa Coca-Cola. En la década de los 1910 y algo, tal vez 1913 o 14, hicieron una campaña en que tomaron la imagen de un repartidor de correos y lo transformaron en el ícono de la Navidad desde allí en adelante. Tomaron el nombre de San Nicolás para utilizarlo, y de allí en adelante lo que conocemos como Santa Claus hoy en día viene de Coca-Cola, no viene de la Biblia. Y si lo asocian con
ciertas creencias paganas, pero fue una explosión del marketing a partir de Coca-Cola. Puede resultarles raro todo esto, pero la Navidad como la conocemos hoy en día viene de allí. No sé si se dieron cuenta que cuando llega Navidad todos nos vestimos con los colores de Coca-Cola. Hello, les rompió otro mito. Bueno, lo siento. El hecho es que sí quiero pensar con ustedes en aquel momento en el que el Padre quiso enviar a su Hijo al mundo para que nosotros tuviésemos salvación. Voy a leer con ustedes en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Lucas 2, 1 al 7. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este es el relato de la Navidad. Y de aquí sale parte de nuestra decoración navideña. Aparte del árbol, ustedes ponen la casita, el establo, el pesebre, con los diferentes personajes de la Navidad. Muchas familias lo hacen y ese es uno de los aspectos favoritos en nuestra casa con Nan del nacimiento. Pero ustedes piensen cómo nosotros decoramos. Decoramos y ponemos allí el niño Jesús, no puede faltar, la cunita con el niño recién nacido. Están José y María. ¿Qué otros personajes ponemos? Y bueno, ponemos los pastores que, según el relato, ellos recibieron el anuncio de los ángeles y aquella noche llegaron a mirar que había llegado el Salvador. Entonces los pastores tienen que estar allí presentes. Como era un establo, nunca falta una vaca, una oveja, ¿verdad? Los ponemos también en el establo y ponemos la presencia de algún ángel representando al ángel o a alguno de los ángeles que se aparecieron a los pastores para anunciarles aquella noche del nacimiento del Hijo de Dios, y los colocamos también a los magos de Oriente. Los magos de Oriente no llegaron al establo. Los magos de Oriente llegaron aproximadamente 2 años después. Jesús ya caminaba seguramente. Pero José y María todavía estaban en Belén. Y allí llegaron los magos de Oriente probablemente 2 años después, así que no estuvieron en el establo, ellos ya estaban establecidos en una casa. Bueno, así decoramos, pero aquí, en este relato que acabamos de leer, nosotros tenemos la manera en que ocurrió todo, y ustedes se dan cuenta que este relato bíblico comienza hablándonos de leyes, y nos menciona algún político por allí, algún gobernante que estaba en aquel momento. Y a mí me gusta mucho cómo Lucas es muy celoso para decir exactamente quién estaba involucrado y cómo, en qué momento exacto ocurrió todo. El hecho es que él dice, él va a hablar, va a contar el momento en el que nació Jesús, y empieza hablándonos de Augusto César, un emperador romano que vivía en Roma, a muchas millas de distancia de donde ocurrió el nacimiento de Jesús. ¿Qué tenía que ver? Bueno, sucede que este emperador
tomó la decisión de que todo el mundo bajo su gobierno fuera empadronado. Quería contar cuánta gente estaba bajo su gobierno. Muchas veces los gobernantes hacían este tipo de cosas simplemente para agrandar su ego, para poner en los libros, en las crónicas de la historia: yo goberné sobre tantos millones. Querían mostrarse grandes, importantes. Augusto César hizo promulgar que todo el mundo se empadronara, que fuera registrado en el censo, y para eso cada uno tenía que volver a su ciudad de origen, a la ciudad de su familia. Y uno puede decir, bueno, coincidió el hecho de que María estaba esperando el bebé, estaba cerca de los días de su alumbramiento cuando se produjo esto, y justamente yo quiero llamarles la atención al hecho de que no es que solamente coincidió, no es que fue simplemente una casualidad. Estamos hablando de Dios aquí. Dios está desarrollando su plan y Dios está desarrollando el momento más importante de toda la historia. Porque este no es un evento más en la historia. Este es el evento más importante de la historia. Y por eso digo que los cristianos sí tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús, porque es el momento radicalmente importante de toda la historia. Para este momento, Dios no dejó nada librado al azar. Y preparó este momento con siglos y siglos de anticipación. Ustedes saben que el Hijo de Dios iba a ser llamado Hijo de David. ¿Por qué? Porque Dios había establecido un pacto con David en el que le dijo: de tu descendencia se va a levantar el rey, cuyo reino no va a terminar jamás. Le había hecho esa promesa a David. Y ustedes saben, aquí nos relata que José, el papá adoptivo de Jesús, era de la tribu de David. Y lo aclara muy pronunciadamente. Ahora, el hecho es que con esta orden, con este mandato de parte del emperador, José y María tuvieron que hacer el viaje. Algunas de las señoras aquí saben lo que es llevar un bebé en su vientre. Cuando las señoras llevan un bebé en su vientre, yo las he visto caminar así. ¿No? Bueno, algunas no, algunas caminan normal, ¿verdad? Bueno, pero el hecho es que debía haber sido difícil para María atravesar una larga distancia. En aquel tiempo no había carros, hermano. En aquel tiempo no había vehículos cómodos en los que viajar. Se viajaba, en el mejor de los casos, a lomo de burro. ¿Se imaginan María intentando subir al burrito? Con la panza grande, María intentando subir al burrito para hacer el viaje y estar horas y horas y horas. Para empezar, que yo sé, señora, cuando las señoras están esperando bebé, necesitan ir al baño con cierta frecuencia. ¿Te imaginas a José? Otra vez María, no me digas, en el camino. Bueno, el hecho es que ellos tuvieron que hacer este viaje para ser empadronados y fueron al lugar de donde era, fueron desde Galilea, desde donde vivían, hasta la ciudad de donde era tanto José como el rey David. ¿Por qué tuvieron que ir allí? Dice en Miqueas capítulo 5: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará
y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Saben cuándo fue escrito esto? Más o menos 800 años antes del nacimiento. Esto es el profeta Miqueas. Esto fue pronunciado mucho tiempo antes de que Jesús naciera. Lo que les estoy diciendo es que Dios ya conocía los detalles de lo que iba a pasar mucho antes. Miren qué interesante. Augusto César se pensó que él estaba teniendo la idea más original de todas. Vamos a hacer un censo para contar a la gente que hay en mi imperio. Él no se daba cuenta que él estaba cumpliendo una profecía que Dios había enviado muchos siglos antes de que él naciera. ¿Quién tenía el control? ¿Augusto César, que se creía gobernar el imperio, o el Dios eterno, que había anunciado todo antes? Dios tiene el control. Y esto es un recordatorio para nosotros que tanto en el tiempo en el que Dios envió a su Hijo para que naciera, como en el tiempo en el que nosotros vivimos, quien tiene el control es Dios. Volodymyr Zelensky, Joe Biden, Benjamín Netanyahu. ¿Han escuchado mencionar esos nombres? Hay veces que pensamos que algunos de ellos podrían tener alguna palabra con respecto a lo que pasa. ¿Saben? Hay un Dios que está por encima de todo nombre. Y es el que tiene verdaderamente el control. En el nacimiento de Jesús, Dios nos demostró que el que tiene el control de todas las cosas es Él. En el versículo 6 de Lucas 2 dice, y aconteció, lo dice casi como casualmente, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Como si fuera algo casual. Pero sin embargo, la palabra nos lo presenta tan claramente que nos queda demostrado que Dios tenía claramente preparado y conocido el momento exacto cuando iba a nacer su Hijo. Dios conoce el día de tu muerte, ¿sabes? Lo conoce de antemano. Dios conoce el momento en el que puede ser que te enfermes. Dios conoce el momento en el que vas a recibir más dinero. Dios conoce el momento en el que te vas a encontrar con tal o cual persona. No solamente lo conoce, Dios ha preparado cada momento en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que reconocer la intervención de Dios en la historia de la humanidad, pero también en nuestra historia en particular. Entonces, toma esto bien en serio y ponte a pensar en las cosas que han pasado en tu vida hasta ahora. ¿Sabes? Las cosas buenas y las cosas malas, Dios estuvo allí todo el tiempo. Y en todas esas cosas, Dios ha querido intervenir para tu bien. Y preparó todo para que tú hoy te encuentres con Él. Para que hoy puedas caminar con Él. Tú podrías decir, como dice el versículo 6 aquí, y aconteció que, y pasa lo que pasa. Pero lo cierto es que Dios está desarrollando su plan. Ahora, quiero llegar a este otro punto porque lo considero tremendamente importante. En el versículo 7 de Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Este es el momento completo del nacimiento. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Me encanta cómo Lucas entra en los detalles. No tenía por qué haber contado cómo le pusieron pañales al Señor, pero sí. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó. ¡Qué bien, María! Acostó al bebé. Las madres primerizas celebran cosas como esta, ¿verdad? Cuando tienen su primer hijo, ¡uy, lo dejé acostar al bebé! Le puse el pañal. Algo así puede haber pasado con María.
envolvió al niño en pañales, ¿lo acostó ¿dónde? En un pesebre. Lo acostó en un pesebre. Oigan, si Dios había venido preparando esto con tanto tiempo, si Dios había planificado este evento con tanto cuidado, se había fijado de quién fuera descendiente Jesús, dónde iba a nacer, Dios no podía haber preparado un lugar un poco mejor. Escuchen, no sé si se dan cuenta, pero cada uno de ustedes nació en un lugar más limpio y más digno que el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? No importa dónde hayas nacido, pero estoy seguro que fue un lugar más limpio que María, donde María tuvo a su hijo. Y si tú has tenido hijos en lugares más limpios y más dignos que aquel lugar donde el Hijo de Dios nació. Desde el comienzo, el Señor nos quiso demostrar que el Hijo de Dios, cuando vino a encarnarse, se humilló a sí mismo. Ustedes recuerdan aquel pasaje de Filipenses 2, donde dice que Él, siendo el resplandor de la gloria de Dios, Él se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Naciendo en un establo, y Él nació exactamente para morir. Pero no solamente esto, sino que Él nació, sí, en un establo. Sí hacemos bien en poner la vaquita y la ovejita en la decoración. Sí nació en un establo. ¿Pero por qué nació en el establo? ¿Por qué nació en el pesebre? Dice este versículo 7, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Saben? Cuando yo nací en una institución médica, en un hospital que se llama Pacheco. Y cuando llegó el momento en que yo naciera, hubo lugar para mí. Pero cuando nació el Hijo de Dios, no hubo lugar para Él en el mesón. No hubo lugar para ellos en el mesón. José debe haber ido a la posada de la ciudad de Belén. Es probable que con María en la condición en la que estuvo y con la cantidad de veces que tuvo que detenerse para ir al baño en el camino y todo eso, ellos hubieran demorado un poco más que los otros que viajaron para empadronarse en Belén. Cuando llegaron, el mesón estaba completo. ¿Saben? Habiendo una señora esperando familia y estando en el momento de su alumbramiento, nadie pudo hacer un espacio para que ella tuviera un lugar, sino que simplemente no hubo lugar para ella. Y esto es algo que nos tiene que romper el corazón. Y tenemos que pensar, oigan, no hubo lugar para el nacimiento del Hijo de Dios. No hubo lugar para el parto del Hijo de Dios. Esto refleja exactamente lo que pasa en nuestra sociedad hoy en día. La mayoría de las personas, así como no hubo lugar para Jesús en el mesón, la mayoría de las personas no tiene lugar para Jesús. No tenemos tiempo para esto. Ni siquiera un pensamiento le damos. No tenemos tiempo para Jesús. No tenemos espacio en nuestras vidas para Jesús. No tiene tanta importancia cuando tendría que ser al revés. No es que el Hijo de Dios tendría que haber tenido el mejor lugar en el mesón. Tenía que haber sido de esa manera y no de esta. El Hijo de Dios fue rechazado. Es por eso que les quería volver a leer estas palabras de Juan capítulo 1, que Daniel nos estuvo leyendo algunas de estas palabras en el tiempo del estudio y como siempre coincidimos sin haberlo propuesto. Dice en Juan 1, del 1 al 5, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que dice aquí es que este Jesús en el que nosotros creemos no fue que empezó a existir a partir del nacimiento en Belén, sino que Él ya existía desde siempre, y dice claramente aquí que Él hizo todas las cosas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El que se encarnó en aquel momento en Belén, el que vino a tomar condición de hombre en aquel momento en Belén, es el Verbo de Dios, es aquel que es el Hijo de Dios y que ha existido desde siempre. Pero miren lo que dice en los versículos 9 en adelante de Juan 1, Juan 1, 9 en adelante. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que estamos leyendo allí es el testimonio de uno de los que caminó con Jesús, uno de los que estuvo con Él, y por eso Juan se toma el atrevimiento de decir: nosotros vimos su gloria, nosotros vimos su brillo, nosotros somos testigos de Él. Pero en este pasaje lo que nos dice: aquella luz verdadera venía, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho. ¿Y cómo reaccionó el mundo frente a Él? El mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hoy en día estamos tan civilizados, hemos aprendido tanto. ¿Ha cambiado algo de esta condición? En aquel momento en el establo, el rey vino a lo que le pertenecía, a lo que era suyo. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue rechazado. No hubo lugar para él. Hoy en día no hay lugar para Jesús en el corazón y en la vida de muchas personas. ¿Hay lugar para Jesús en tu corazón? ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que dice aquí? Dice que vino y fue rechazado. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero entonces hace una diferencia. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero hijos de Dios son solo aquellos que creen en Jesús y que le reciben en su vida. Entonces, eso abre la pregunta para todos nosotros. ¿Tú eres un hijo de Dios o eres de los que le sigue cerrando la puerta al Señor? En Apocalipsis 3:20 se escucha la voz de Jesús, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar. Jesús no se le impone a nadie. Jesús permite que cada uno de nosotros abra o cierre la puerta como se le antoje. Cada uno de nosotros toma la decisión de qué hacer con su vida. Lamentablemente, a pesar de que todos sabemos que el Hijo de Dios nació en aquel establo, como les leía al principio, hasta los historiadores dicen, el nacimiento de Jesús es un hecho histórico innegable. A pesar de que todos lo sabemos, los que le abren la puerta de su vida, los que le dejan entrar, los que encuentran lugar para Él en su vida, son pocos. Entonces, ¿de cuáles eres tú? ¿De los que no encuentran lugar para Él? ¿De los que no le reciben?
o de los que sí le reciben. Cada uno de nosotros tiene que tomar esta decisión y nadie se la va a imponer. No es una cuestión de religión, no es una cuestión de bueno, ahora me voy a convertir en bautista, presbiteriano, metodista. No es una cuestión de nombres. Lo que importa aquí es Jesús. Así como no hubo lugar para él en el mesón, yo celebro que alguien le dijo a José, ¿sabe? Lo único que tengo es el establo, si quiere vaya ahí. Alguien le abrió la puerta. Y tal vez, así como mi vida es un establo comparado a lo que un lugar digno para el Hijo de Dios podría ser. Pero el Señor quiere entrar en tu vida, y entrando en tu vida, el Señor te da vida eterna, el Señor te renueva, el Señor se dispone a cambiarte y quiere tenerte con Él hasta la eternidad. Así que cada uno de nosotros decide. Yo les invito a que tengamos un momento para orar y inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y por favor pensemos en esto mientras oramos. Yo voy a orar, pero quisiera dar la oportunidad. Si hay alguien en esta mañana aquí que no le ha abierto la puerta de su corazón a Jesús y hoy quisiera hacerlo, no es para avergonzar a nadie, no es para poner a nadie en evidencia, sino para que podamos expresar la fe de nuestro corazón. Si hay alguien que quiere abrirle su corazón a Jesús, por favor, ponte de pie allí donde estás, así puedo orar por ti. Si el Señor toca tu corazón para que tú hoy le abras la puerta, no dejes pasar este momento, no sabemos cuántos momentos más tenemos. Amado Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, y reconocemos que tú nos conoces y que conoces hasta los detalles de nuestro ser, Señor. Señor, queremos en este momento tomar en serio lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de pensar, lo que estamos considerando, Señor, y nos damos cuenta que el día de hoy, así como en aquel momento en Belén, hay muchos que no reciben a Jesús. Pero nosotros, Señor, aquí estamos, Padre. Tú ves la expresión de fe de los que se han puesto de pie, Señor. Estamos abriendo nuestra vida, nuestro corazón, para que tú entres, Jesús. Señor, queremos hacer la diferencia. No queremos ser de los que no te reciben. Queremos recibirte, queremos aceptar la salvación que tú viniste a darnos. Señor, queremos recibir la grandeza de tu amor. Señor, queremos ser alcanzados por tu misericordia en este día, Señor, y te queremos llevar dentro de nosotros de aquí para siempre, Señor. Desde hoy hasta la eternidad queremos caminar contigo. Gracias, Señor, por habernos amado. Gracias, Señor, por haber derramado tu sangre en aquella cruz del Calvario, cargando con nuestros pecados, recibiendo el castigo por nuestros pecados, para que nosotros hoy podamos recibir la salvación que tú has venido a darnos. Señor, gracias por amarnos tanto, Señor. Señor, en la vida no encontramos personas a nuestro alrededor a las que les importemos tanto como a ti. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Y Señor, aquí están nuestros corazones abiertos. Como cantábamos hace un rato, ven a mi corazón, Señor, porque en mi corazón sí hay lugar. Señor, voluntariamente, deliberadamente, abrimos la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, para que tú vengas y tú vivas en nosotros, Señor. Señor, nosotros sí tenemos tiempo para ti. Nosotros sí queremos entregarte nuestros pensamientos, queremos entregarte nuestro interés y queremos dejar que tú obres en nuestras vidas. A ti te damos toda la gloria y la alabanza y nuestra gratitud es tuya, Señor. Bendice a cada familia que está representada aquí, Señor.
Señor, que tu presencia llene el hogar de cada uno de los que estamos aquí y que lo que tú estás iniciando en este momento en nuestras vidas, Señor, vaya creciendo y creciendo y que podamos aprender a conocerte más y más y que podamos seguir andando contigo hasta que efectivamente podamos verte cara a cara y estemos en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor, y bendice el tiempo de compañerismo, de celebración que vamos a tener ahora, que sea un tiempo que también te honre. Te damos toda la alabanza porque tú te la mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, ahora sí les puedo decir Feliz Navidad. Una alegría poder estar con ustedes y ahora vamos a tener nuestro tiempo de compañerismo allí. El miércoles vamos a tener nuestro tiempo de reflexión a las 6 de la tarde, así que hay veces que entre medio de la semana uno necesita alimentarse espiritualmente. Acérquense el miércoles. El domingo, este domingo que viene es el domingo 24, no vamos a tener estudio bíblico a las 9 y vamos a tener un servicio breve a las 10:15, entonces sí les animo a participar del servicio que ya les adelanto, va a ser breve para que todos luego puedan volver a estar con sus familias. Entonces a las 10:15 va a ser el servicio el domingo y a ese sí les animo a participar. Así que bueno, cocinen rico, decoren la casa, no se olviden de los regalos para quien falte y vayan preparándose para celebrar con la familia. Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana.